a María José, a Gregoire, a Jaime Alberto, Jordi, Cristina. Gracias por compartirnos esas experiencias a partir de las marcas y, por supuesto, la globalización de cómo llevar esos nombres a lo largo del mundo y precisamente consolidando esas empresas. En el mundo del emprendimiento, y el emprendimiento se ha vuelto una palabra muy común, pero más que usarla así por así, esto encarna detrás un trabajo impresionante de quienes deciden emprender, de quienes deciden lanzarse precisamente a crear esa marca, a consolidarla, a sostenerse, porque yo creo que cuando una persona dice voy a ser un emprendedor, lo dice con muchas ganas, pero seguramente en la mitad del camino dice lo lograré, lo podré hacer. Pues en el mundo del emprendimiento hay una narrativa inspiradora que a menudo pasa desapercibida. La de esos hijos que, inspirados por el legado de sus padres, pues emprenden su propio camino hacia el éxito, con sus propias marcas, con su propio trabajo. Estos descendientes no solo llevan consigo el apellido de sus familias, sino también ese espíritu emprendedor que les ha sido transmitido de generación en generación. Y la idea es llevar ese apellido, ese nombre y esa marca y consolidarla. Hijos que emprenden, descendientes que ascienden, es el panel que abordaremos en este interesante tema en cuestión de minutos. E invitamos al director de Noticias RCN, a José Manuel Acevedo, para moderar Hijos que emprenden, descendientes que ascienden. José Manuel, bienvenido. Gracias, mi querida Joa. Renata, adelante. Renata Fernández, qué gusto poder estar aquí contigo. Ya creo que lo van a activar. Aquí estamos con Renata, aquí está Santiago González también y finalmente Juan Gabriel Vázquez. Qué gusto tenerlos aquí y muchas gracias de nuevo a CEDAPI por la invitación a Noticias RCN para poder tener estos espacios de conversación muy amenos. Dos reflexiones porque el tiempo pasa muy rápido para comenzar. La primera reflexión es que normalmente suelo ser el joven de los paneles. Y hoy soy el cucho, como decimos aquí en Colombia, de este panel y de esta conversación, porque ustedes son los tres muy jóvenes, tienen menos de 35 años, bueno, en el caso de don Juan Gabriel, 24 nada menos. Y la segunda reflexión es que, sin embargo, pese a esa juventud que les acompaña, yo diría que los relatos de cada uno de ustedes son tan poderosos, tan inspiradores, que seguramente lo que viene en los próximos minutos va a ser un montón de aprendizajes y de intercambio de ideas que nos va a nutrir mucho en el marco de esta cumbre empresarial tan importante. Así que es un honor de verdad poder estar moderando esta conversación. Renata, yo quiero comenzar preguntándoles por cómo es esa relación que ustedes han tenido con sus antecesores, con la segunda o primera generación que impulsó los negocios que después ustedes vinieron a proyectar o de manera autónoma, independiente o dentro de ese mismo legado. ¿Cómo se han ganado o no un espacio dentro de esas organizaciones, Renata? Gracias por la pregunta y gracias a Nuria por ser tan generosa y tenerme aquí. Encantada de conocerlos a todos. Ha sido complicada, no es fácil, es a veces un challenge, un reto, entender que lo que creó y generó alguien más no es tu éxito. Disfrutas de los frutos de eso, mas no es tuyo. Puedes cuidarlo, puedes aprender a preservarlo, pero no quiere decir que tú lo desarrollaste. A mí, más que nada, ha sido un aprendizaje el saber que uno se tiene que valer por uno mismo, como así lo hizo mi abuelo y mi otro abuelo y mi padre y mi madre. Y aprender a aprender y aprender a trabajar, así es lo que ellos me han enseñado. De ahí en fuera, yo he creado y generado mis propias empresas. Yo no trabajo para las empresas familiares, me encantaría en algún momento. ¿Por qué no, Renata, si me permites hacerte la pregunta? Sí, mira, yo creo que hay diferentes creencias en diferentes culturas familiares. En unas es más difícil como mujer que te reciban y te acepten, es un hecho. No me encanta compartirlo porque de alguna manera es exponer algo negativo, pero las expectativas eran un poquito diferentes. Soy la mujer más grande de una de las familias y de la otra soy la de en medio. Y bueno, no era de esperarse que una mujer quisiera ser parte de,
¿no? Entonces, originalmente no se me permitió y no se me abrió la oportunidad. Entonces, ahí fue cuando yo busqué la manera de, pues sí, generar mi propio empleo, mis empresas. Y como digo, que te lo dije a ti de broma, para mí es más fácil emprender que encontrar un marido y casarme. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a pedir dinero, si me lo dan, me pongo a chambear. Claro, Sí. maravilloso. Don Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia? Además tienes un doble reto y es que te están viendo tus antecesores también aquí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos hablas de esa relación. Sí, bueno, antes que nada un honor estar ante estos líderes mundiales. La verdad que es un honor y muchas gracias a Nuria, a Seapi, y a mis amigos ponentes y a ti, José. Bueno, yo creo que lo primero y más importante es cómo uno como segunda generación lidera, pero lidera desde el ejemplo con una fase previa a tengo que aprender, con humildad y en el buen sentido de la palabra, aprender, con humildad ir, saber que uno tiene que hacer fila, que uno tiene que levantarse todos los días a cumplir con lo que pues, los antecesores le ponen a uno. Lo voy a decir de una manera muy simplista, que nosotros lo calcamos mucho en el grupo Trinity, es esa primera generación se enfocó mucho en el qué de las cosas. Nosotros estamos acá y en el caso del grupo Trinity apoyando es el cómo, la ejecución, más enfocado es en el día a día de la ejecución, de la gestión. Entonces, creo que lo más importante es uno saber cuál es el rol, alinearse y apostar a que las cosas van a salir bien. ¿Y esa experiencia tuya cómo es? Porque de alguna manera aquí te llevan unos 10 añitos de todas maneras por delante. A los 24, ¿cómo es eso? Mi querido Juan Gabriel. José, pues antes que nada, muchas gracias a Seapi y a Nuria por darme la oportunidad de participar acá. Qué honor compartir el panel con estos dos grandes jóvenes líderes que admiro profundamente y puedo decir, cuando sea grande quiero ser como ustedes. José, para mí ha sido, creo que puedo construir sobre lo que ya los otros ponentes han compartido. Ha sido una relación de mucho cariño, de mucha generosidad. Yo también tengo la fortuna de tener a la generación anterior acá presente, de mucha generosidad con el conocimiento que ellos han recogido, de generosidad para darme oportunidades, pero también de generosidad en exigencia. Es sin duda una meritocracia. Yo estoy en un momento generacional similar al de Santiago. Aunque mi abuelo trabajó en la empresa, mi padre fue quien construyó. Y ser uno de tantos primos y estar acá tomando el rol del liderazgo entre mis hermanos también siento una confianza muy grande de parte de la generación anterior y mucho apoyo. Eso puedo decir de mi relación. Muchachos, ¿qué sienten que es distinto en su generación frente a la de sus padres y abuelos? Renata. Híjole. No te podría contestar esa pregunta si te soy honesta. Vengo de una familia que tenía mucha necesidad, mis abuelos, y no tenían muchos límites mentales. Y yo creo que la generación de ahora no tiene muchos límites. Pero no sé si por la necesidad que los dos, o sea, tanto los Fernández como los Gómez Sainz tenían, yo siempre crecí aprendiendo eso, el no tengas límites, y si esta puerta está cerrada, busca el como sí. Entonces, no te podría decir que veo mucha diferencia. Veo mucha garra, veo mucha hambre, y justo no hay que tener límites, pero eso lo aprendí desde arriba. Santi. Oportunidad, cómo la primera generación se hizo a ese camino sola y nosotros como segunda generación hemos tenido todas las herramientas. Yo creo que Juan Gabriel tocaba una palabra muy importante y es la gratitud. La gratitud que uno como segunda generación tiene por esas oportunidades, por esa base
donde uno puede erguir las columnas que tal vez no la tuvieron. Entonces, en el caso nuestro en Grupo Trinity, es eso, las oportunidades que no tuvieron y le tocó a la primera generación hacerlo por sí solo, y nosotros tenemos, gracias a Dios también, la oportunidad de erguir sobre base muy firme. ¿Qué dices tú, Juan? ¿En qué se diferencian tu generación y las que te predecedieron? Yo creo que los retos que enfrentamos son sustancialmente diferentes. Compartimos la base, esa cultura de emprendimiento que al final del día es lo que nos trae acá, ese tener muy claro que sin emprendimiento no hay empresa, no importa qué tan grande seas, es la única forma de seguir creciendo, seguir generando oportunidad para todos tus equipos de trabajo. Pero en una generación anterior era vamos todo o nada porque hay que construir. Ahora tenemos la responsabilidad de seguir emprendiendo y seguir construyendo, pero nos paramos sobre algo construido. Sí. Y esto te da una serie de retos muy diferentes a los que tiene un emprendimiento en el negocio de nosotros con una sucursal, a cuando ya estás presente en muchos países, tienes cientos de sucursales. Los retos desde operativos, toma de decisiones, oportunidad de crecimiento, todo cambia, pero si puedes ver a lo largo de lo que te he dicho, he mencionado constantemente no perder esa cultura de crear, de innovar, de emprender, y en eso sí es exactamente igual a la generación anterior, Sí. y tendrá que seguir siendo así todas las generaciones que sigan después de mí. Vuelvo contigo, Juan, porque nos quedan pocos minutos y tengo un par de preguntas. ¿Cómo manejan el reto o el desafío de ser líderes en cada una de sus compañías y al mismo tiempo líderes de personas que quizás les llevan una ventaja en edad, en veteranía, que tienen un seniority adquirido con los años justamente, y sin embargo ustedes resultan siendo sus jefes? ¿Cómo lo manejas? José, es el reto más grande que enfrento yo en este momento por mi edad, y yo lo podría resumir con una humildad absoluta, total y radical. Ser consciente que he tenido la oportunidad de formarme mucho y ahí hay valor, pero nunca creer que eso me da un conocimiento que me impide recibir de todas las otras personas. Sí. Yo trabajo con un comité ejecutivo que todos en ese comité me llevan 20 años. Y yo sentarme en ese comité en un rol de liderazgo y decir, yo les voy a decir a ustedes qué hacer, no puedo tener ese nivel de arrogancia. Claro, claro. Es una humildad absoluta, pero también hay que tener un nivel de confianza en uno mismo, Sí. irse ganando el espacio. Cuando uno cree que tiene una buena idea o tiene las bases para soportar una teoría, realmente poner la discusión y escuchar la experiencia de los demás. Es que no es fácil, evidentemente, Santi. Retomando lo que dice Juan, yo creo que esa capacidad de generar confianza dentro del equipo es vital. ¿Cómo genera uno confianza? Y es siendo uno más. Uno no está ahí ni como auditor, ni como veedor. Uno es uno más del equipo. Y retomo lo que decía, todo basado en el aprendizaje, que uno está ahí es para aprender y para sumar, no para restar ni para estar encima, sino para sumar y ser parte del equipo. Esa confianza es vital. Renata. Pues yo no me enfrento con eso, ¿no? Yo más bien, híjole, te puedo decir que estoy agradecida que confiaran en mí específicamente como individuos, mi papá y mi mamá, en apoyarme en mis emprendimientos, pero yo no tengo este reto. De acuerdo. Unos minutos finales para hacerles una pregunta también de cierre. Esta audiencia está conformada por grupos heterogéneos, a pesar de que nos une la idea de la empresa en el centro de la discusión, pero hay personas muy jóvenes y hay personas mayores que evidentemente han venido desde atrás construyendo el tejido empresarial del que hacen parte. ¿Cuál sería el mensaje que le dan a los que vienen atrás y a los que están en el camino y quizá vayan un poco más rezagados frente a ustedes, pero que vengan detrás mirándolos, observándolos? ¿Qué les dirías a ese par de perfiles empresariales, a los veteranos y a los más jovencitos? Yo creo que no hay nada como desarrollar el entendimiento, y el entendimiento tiene 3 puntos muy importantes. Primordialmente la comunicación. Esa comunicación nos lleva a tener mejor comprensión de la realidad del otro. Y en el momento en el que tenemos mayor comprensión de la realidad del otro, tenemos más afinidad.
Y cuando tenemos esas tres, podemos manejar y quitar muchos malentendidos y construir muchas cosas. Y es ver el cómo sí, entender por qué por ahí no, pero no que sea una razón para quitarte, sino que sea una razón para transformarla, pero desde la conciencia, desde el entender. Entonces, yo invito a todo el mundo a aprender a entender. Santiago. Yo creo que lo más, y no sé si puede sonar cliché, pero todo ha valido la pena si uno se goza el camino y se es feliz haciendo lo que se hace. A veces en los grupos familiares, pues no es fácil. O sea, hacer esa segmentación de familia, oficina, proyectos. Y yo creo que todo tiene sentido si uno se goza el camino y es feliz en ese entorno y puede hacer esa distinción de cuando estamos en un tema familiar, cuando podemos estar en un tema de oficina. Básicamente, pienso eso. Juan. Mi mensaje para la generación que va adelante, los que vienen atrás, es tener muy claro que el activo más valioso que se ha construido en una empresa familiar multigeneracional es el conocimiento. Nosotros, los tres, hemos tenido maravillosas oportunidades educativas, pero el conocimiento que han desarrollado nuestros antepasados construyendo una empresa, siendo emprendedores con los fracasos, eso hay que pasarlo. Eso hay que pasarlo, pero como no le está hablando solo a la generación que va adelante, sino también la que viene atrás, el mensaje es que no es solo responsabilidad de ellos pasarnos el conocimiento, también es responsabilidad de nosotros buscar ese conocimiento en ellos, nunca dejar de preguntar, buscar esas oportunidades, porque ahí está, el patrimonio es algo muy importante, pero yo estoy seguro que con el conocimiento acumulado en esas familias, si se perdiera todo, se podría volver a construir. Entonces, no solamente que haya una transferencia patrimonial, de rol empresarial, pero que haya una transferencia total, generosa de conocimiento y de experiencia. Y la última, y comienzo por Santiago, y me inquieta mucho saber qué piensan como generación. ¿Se vale ser optimista en la región, en América Latina, en momentos y en una coyuntura como la que estamos viviendo, y con los elementos compartidos que tenemos con países como México, como Colombia, en fin, Santiago? Pues José, yo creo que eventos como este lo llenan a uno de optimismo, porque líderes de la talla como están hoy sentados en esta sala, a nosotros como nuevas generaciones nos hacen creer que sí se puede, que Latinoamérica tiene un futuro grandísimo. Y uno de los mensajes que ha estado en muchas de las conversaciones es ese nexo entre Latinoamérica y España, y el optimismo es total. Para nosotros como nuevas generaciones, como emprendedores, creo que se vale soñar y de verdad que creo que esto es la perfecta muestra de que lo vamos a lograr. Don Juan Gabriel. Totalmente. Latinoamérica tiene una resiliencia inigualable. En lo que yo he podido ver y en la historia, se han enfrentado retos más grandes de los que se están enfrentando en este momento, y la región cada vez prospera más. Y construyendo sobre lo que decía Santiago, sin duda alguna, entre más nos unamos, entre más logremos atravesar las fronteras de los países latinoamericanos, más fuertes vamos a ser y cada vez vamos a progresar más como región. Yo realmente creo en el potencial que hay en América Latina como región, como comunidad económica, y trabajo activamente todos los días para cruzar esas barreras. Cierras tú, mi queridísima Renata. Yo definitivamente creo que estamos en un gran momento. Hay un libro que me encanta, Enlightenment Now, de Steven Pinker, y es algo que me enseñó ese libro, es que hay que asumir que la entropía existe y es parte de esta realidad, ¿no? Y creo que las herramientas que hemos desarrollado como humanos y como cultura y con el idioma que compartimos nos puede sostener mucho más que en tiempos pasados. Entonces, definitivamente me siento muy positiva hacia el futuro de Latinoamérica. Se los prometí, esto iba a ser muy corto, pero sustancioso. Ustedes son unos cracks, unos tesos, y a mí me da mucho gusto poder moderar esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.